Nuestra biología ha sido cableada para que logremos evitar el dolor, pero en cambio, en ciertas épocas en las que el acceso al placer o al gusto está demasiado a la mano, nos hemos vuelto adictos a esto, a las drogas, a la comida, a las compras, a las redes sociales e incluso a la pornografía. La responsable de este fenómeno es la dopamina. Hemos hablado muchas veces aquí en Sanamente sobre esta sustancia química que gobierna nuestros centros del placer y que está directamente relacionado también con los centros del dolor. Estamos siendo de alguna forma esclavos de esta hormona conocida popularmente como la hormona de la felicidad. Pero, ¿qué podemos hacer para vivir en estos tiempos en los que efectivamente tenemos todo a mano? Manejar esta adicción que está tan cerca. Se lo queremos preguntar hoy a Anna Lamb, que es psiquiatra y especialista en adicciones de la Universidad de Stanford, autora del libro Generación Dopamina, cómo encontrar equilibrio en la era del goce desenfrenado. Gracias, Ana, por estar con nosotros en Sanamente. Oh, Dios mío, es un placer. Gracias por tenerme. Me gustaría empezar con una pregunta muy general, que es, en esta era de la adicción, ¿cuál es la adicción más peligrosa que estamos enfrentando? Oh, Dios mío, esa es una gran pregunta y no hay una respuesta fácil, porque depende de la persona. Todos nos conectamos un poco de manera diferente y todo el mundo tiene su propia droga de elección. Para algunas personas puede ser alcohol, para otras personas puede ser cigarros. Para otras personas puede ser pornografía. Para otros todavía puede ser medios sociales, videojuegos, compras o apuestas. Así que realmente depende de la persona cuál será la sustancia o comportamiento que libera la dopamina en su patrón de recompensa particular. Lo que es saliente sobre el tiempo que vivimos ahora es que hay tantas drogas e incluso comportamientos que típicamente pensamos son saludables, como hacer conexiones humanas, se han convertido en drogas en esta era de sobreabundancia. Bueno, es exactamente el punto que quiero ir, porque estamos programados para un momento diferente, no sé, a través de la evolución. Y no sé si vamos a lograr ser exitosos tratando de adaptar nuestro sistema a estos días. Porque las conexiones de nuestro cerebro están orientadas a obtener más placer. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con este problema? Porque vivimos en una era de sobreabundancia de placer. Y eso debería ser una buena noticia, pero no lo es. ¿Qué podemos hacer? Estás absolutamente conectada. Así que, disculpa, estás absolutamente correcta en que hemos evolucionado por millones de años de evolución para un mundo de escasez y peligro siempre presente. Y nuestra conexión mental fue creada para que tuviéramos que hacer un montón de trabajo al frente para obtener un poco de recompensa. Hoy no tenemos que hacer ningún trabajo. Pulsamos derecha, pulsamos izquierda y obtenemos nuestro deseo transmitido digitalmente a nuestros dedos. Pero creo que es importante mantener la esperanza de que, incluso si creo que la adicción va a ser la plaga moderna, es decir, que va a ser uno de los problemas más importantes que enfrentará la humanidad para el futuro previsible, todavía creo que nosotros, como seres humanos, podemos unirnos y superar este problema. Tenemos que reconocer la naturaleza adictiva de tantas sustancias y comportamientos que nos rodean, incluyendo, francamente, la manera en que nuestro propio suministro de alimentos se ha convertido en una droga. Y luego hay cosas que podemos hacer, acciones que podemos tomar para tratar de limitar el sobreconsumo compulsivo. Y crean o no, podemos mirar a las personas con una adicción severa a las drogas y alcohol que están en recuperación de esas adicciones como profetas modernos para guiar al resto de nosotros. Porque si las personas que son vulnerables a la adicción han sido capaces de descubrir cómo vivir en este mundo de sobreabundancia, tienen mucho que enseñar al resto de nosotros. Y la línea final es que, reconociendo que estamos rodeados por un mundo drogado y actualmente creando fronteras entre nosotros y
nuestra droga de elección, lo que a veces le refiero a estrategias de autovinculación, podemos llegar a salir de ese vórtice del sobreconsumo compulsivo. Por ejemplo, a menudo recomiendo una abstinencia de dopamina de 30 días, donde las personas se abstendrán de su droga de elección, lo que sea. Tal vez sea videojuegos, pornografía, compras en línea, tal vez sea cigarrillos, tal vez sea alcohol, pero en realidad, tomando un descanso de esa droga de elección para restablecer los pasos de recompensa, incluso si el objetivo a largo plazo es volver a usarla, si volvemos a usarla después de un periodo de abstinencia de 4 semanas, nuestra posibilidad de reducir y moderar nuestro uso cuando volvemos son mucho más altas. Ana, me gustaría detenerme en ese punto porque no sé si estoy equivocada y por favor corrígeme. Veo la adicción como una carretera y puedes ir a través de esta carretera, dependiendo de tu droga de elección, como dices, de formas distintas. Puedes pasar usando alcohol o usando cualquier tipo de drogas o incluso la pornografía. Entonces, si detengo, por ejemplo, la pornografía, ¿voy a buscar necesariamente otra manera de ir por la misma carretera? Sí, qué buen punto. Y me encanta tu analogía. Hay muchos vehículos diferentes que podemos usar en la carretera de adicción. Así que una de las cosas que hablamos explícitamente en la clínica es que debemos tener cuidado con lo que llamamos adicción de cruce. Así que la adicción de cruce es donde dejamos una sustancia aditiva o comportamiento, pero luego la reemplazamos con otra. Y todos somos muy vulnerables a eso. Así que realmente recomendamos que bien, si decides que vas a dejar el cigarro, eso no significa que ahora puedes aumentar tu fumante o si vas a dejar de corte, no necesariamente quieres, en lugar de eso, comer pasteles, porque todo esto desencadena este camino de recompensa de la dopamina. Pero queremos enfocarnos en una sola droga de elección que es realmente problemática en nuestras vidas. Intentar abstenerse de eso por 30 días. Intentar reemplazar los caminos de recompensa sin aumentar la consumación de otras sustancias y comportamientos que reemplazan. Y, lo crean o no, lo que prescribimos a la gente es algo que se llama hormesis, que es intencionalmente hacer cosas que son dolorosas o difíciles como una manera de reemplazar los caminos de recompensa. Así que esto es cosas como involucrarse en ejercicio o tomar un baño con agua fría o ayuno intermitente. Ahora, no estoy hablando aquí de cortarnos. De hecho, el cortarse a sí mismo trabaja en el corto plazo para liberar opioides endógenos y hacernos sentir mejor. Estamos dañando nuestros cuerpos. Por supuesto. Pero también se detiene muy rápidamente cuando el cuerpo y el cerebro se habitúan o se adaptan a eso. Lo que estamos hablando es de un tamaño correcto de dolor. Entonces, cuando estamos en los brazos del deseo, en vez de intentar reemplazar una droga con otra, hacer algo que sea doloroso, difícil o duro. Y en este día y época, crean o no, aquí en Silicon Valley, lo que se ha convertido en doloroso, difícil y duro para las personas es simplemente irse de sus computadoras por un periodo de tiempo, salir de la silla, salir y caminar en la naturaleza o llamar a un amigo, ordenar un café directamente del barista en vez de usar la aplicación. Nuestro umbral como individuos y como sociedad ha cambiado hasta el punto de que lo que consideramos difícil, desafiante o duro, hoy es un poco difícil de imaginar, porque hace generaciones nunca se hubieran concebido como algo difícil, pero hoy lo es. Sí, quisiera volver sobre ese punto porque si recordamos lo que planteabas al principio, decías que estamos programados para esforzarnos mucho y obtener poco placer como premio y como resultado de ese esfuerzo. Pero ahora mismo estamos atravesando todo lo contrario. Entonces, parece obvio que necesitáramos recuperar ese equilibrio para sanar. Sí, quiero decir, es fácil decir eso. Es terrible, es difícil, pero parece simple. Sí,
Pero como sociedad y cultura nos hemos olvidado de eso. Y es interesante, si miras a cada religión o tradición filosófica importante, incorporadas en ellas existe un ayuno de 30 días de algo, ¿verdad? Ya sea Ramadán o la Cuaresma. Esto es sabiduría ancestral que hemos olvidado en esta era de la abrumadora sobreabundancia. Tenemos muy buena memoria para el estímulo inicial, ya sea placer o dolor, y luego tenemos un reflejo para intentar acercarnos al placer y evitar el dolor. Tenemos una memoria muy pobre para las secuelas o el resultado del placer repetido, al igual que tenemos una mala memoria para el resultado del dolor. Todas las mañanas me levanto, tengo que recordarme a mí misma que debo levantarme y hacer ejercicio, porque después me sentiré mejor, pero cada mañana tengo que volver a aprender eso. No tenemos una memoria buena y vívida de las secuelas del placer y del dolor. Es solo el estímulo inicial. Entonces, colectivamente, como sociedad, tenemos que contar historias y recordarlas. Y desafortunadamente, las historias que contamos en la sociedad moderna son: tienes que evitar el dolor es peligroso, el dolor te va a generar un estrés postraumático, si tienes dolor debes estar enfermo, ve al doctor, obtén una receta. Estas son las narrativas que contamos ahora, que son muy diferentes de las narrativas que se contaban incluso hace 100 años, cuando la gente simplemente daba por sentado que el dolor era saludable. Si miras el siglo XIX, los principales cirujanos de la época, cuando la anestesia general fue inventada, no querían adoptarla porque ellos sentían que era bueno para sus pacientes experimentar cierto grado de dolor. Sentía que eso impulsaba las respuestas inmunológicas, impulsaba la respuesta cardiovascular. También existía una noción generalmente aceptada de que el sufrimiento tenía beneficios espirituales. Todo se ha quedado en el camino ahora. Esa no es nuestra narrativa. Nuestra narrativa es que si tengo dolor, algo anda mal. Es muy interesante porque hemos estado hablando de tu libro en esta conversación, pero no hemos hecho referencia al libro. Es muy relevante porque apuntas a un gran problema, que es que somos súper adictos a la dopamina y a producir mucha de esa dopamina. De eso se trata tu libro. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos tantas drogas legales, como este mismo celular en nuestras manos, en las manos de nuestros hijos? ¿Qué recomiendas hacer? Pensando en las políticas públicas, ¿qué podemos hacer con este discurso de que necesitas la tecnología porque tu vida va a ser más fácil, todo va a ser genial? Es el mismo guión que mencionas. ¿Qué podemos hacer como país y como planeta para enfrentar esta narrativa? Creo que es claro que hay muchos beneficios con la tecnología, pero estamos atrasados hablando de la parte más vulnerable, porque definitivamente hay daños. Cuando se trata de medios y tecnologías digitales, no podemos como sociedad dejar que los padres traten de gestionar el consumo de medios digitales de sus hijos cuando viven en este mundo sobrecargado de dopamina, cuando van a la escuela y pueden estar en sus teléfonos. Los profesores no pueden enseñar, los niños no aprenden. Tenemos que realmente reconocer que estos son drogas. Cuando los usamos como herramientas son geniales, pero también son drogas poderosas. Y por eso realmente necesitamos como sociedad crear barreras, límites y espacios seguros para protegernos de un medio muy potente que funciona como una droga en nuestro cerebro. Entonces, las redes sociales, la tecnología digital, los medios digitales liberan dopamina en la vía de recompensa. Es muy reforzador. La mayoría de las personas podrán autocorregirse, pero algunos de nosotros no lo haremos y terminaremos con adicciones potencialmente mortales a Internet, los medios digitales y a las redes sociales. Lo vemos clínicamente. Estas personas se deprimirán, se pondrán ansiosos. En algunos casos se lastimarán entre ellos mismos. En algunos casos trágicos terminarán con su vida. Así que realmente tenemos que respetar eso. He sido una firme defensora durante muchos años de la prohibición de los teléfonos inteligentes en las escuelas. Para mí, esto es fruta madura. Esto es obvio. Si los padres están preocupados por la seguridad, pueden enviar a sus hijos con flip phones.
o un teléfono básico que no tenga acceso a Internet. Esto tiene que ser política de arriba hacia abajo. No podemos dejar a los profesores o padres o escuelas individuales navegando. Tenemos que decir, hey, los niños tienen derecho a tener un ambiente que les permita aprender sin estar constantemente distraído por estos medios tan potentes. Eso para mí es obvio. Creo que necesitamos incentivar, mandatar que las corporaciones que crean y se benefician de los medios digitales se sienten a la mesa y nos ayuden a resolver este problema. Esto ya no es solo un problema individual. Esto es un problema colectivo. Puedes enviar a tu hijo a la calle a jugar a las escondidas, pero si no hay otros niños para jugar, no va a funcionar. Sí, quería preguntarte por TikTok, porque he leído muchos artículos científicos, especialmente sobre los niveles de adicción que esta red social produce. ¿Estás de acuerdo con eso? Porque, por supuesto, tenemos que tomar algunas medidas importantes y urgentes, y tal vez una debiera ser prohibir TikTok para los niños. Sí, el tema con TikTok es que es el equivalente digital del fentanilo. Hay un inicio de acción muy rápido, que dura un periodo de tiempo muy corto, y luego hay un final muy rápido. Por lo tanto, es muy probable que provoque una especie de pic de dopamina en la vía de recompensa que crea este ciclo adictivo compulsivo, donde anhelamos más incluso mientras todavía estamos usando la primera dosis. Así que creo que realmente tenemos que reconocer que inherente en el diseño de los medios digitales hay una cualidad altamente adictiva cognitivamente para el cerebro humano, y que incluso una persona promedio que comienza a usar TikTok encuentra difícil detenerse. Ahora, ¿qué podemos hacer sobre eso? Esa es la pregunta del millón. Es muy difícil. Si prohíbes TikTok, mañana habrá otro TikTok, ¿verdad? Lo que creo que tenemos que hacer es enfocar nuestras políticas en los niños, porque los niños son una población vulnerable y distinta de los adultos. Y tenemos que pensar en cuáles son las diversas características de diseño que hacen que esto sea más adictivo y tratar de limitar esas características de diseños para los niños, así como lo que es más importante, limitar el acceso en función de la edad y la verificación de edad y limitar la cantidad y frecuencia. Incluso si estás tratando con un medio digital que no es tan fuerte como TikTok, si lo haces todo el día, todos los días, no es bueno para el cerebro. Va a cambiar tu cerebro. Entonces, realmente queremos pensar en reducir la cantidad y la frecuencia, tener un sabático digital, algunos días en los que limitemos en gran medida nuestro consumo juntos con familias, como escuelas, como comunidades. Realmente creo que tenemos que ser muy amplios al pensar en desconectarnos de Internet por periodos de tiempo. No solo de ciertas aplicaciones en nuestros dispositivos. Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo. Muchas gracias por esta conversación, Ana. Me encantaría volver a tener otra más adelante porque todavía tenemos muchas preguntas para ti. Así que esperamos tenerte nuevamente aquí en el programa en el futuro. Sí, eso sería genial. Muchas gracias. ¿Qué cantidad de información relevante para empezar a hacernos cargo de un problema que es una lata mirar? Porque hacerse cargo de prohibir cosas debe ser una de las peores tareas que quiere de partida un padre o una madre, pero también una política pública en un país como el nuestro, donde prohibir es feo, ¿no? La gracia es que cada uno decida. El problema es que la ilusión de decidir es eso, pues es una ilusión de que estamos decidiendo respecto de la tecnología.